Dentro de las guerras de sexta generación, la desinformación es categorizada como un instrumento clave de las amenazas híbridas y su objetivo es generar inestabilidad y desgaste en el gobierno adversario, crear polarización política, dinamitar la coexistencia y los consensos. El aplanamiento multifactorial al que fue sometido el pueblo venezolano desde la aplicación de las sanciones económicas unilaterales por parte de los representantes económicos de los conglomerados en la Casa Blanca originó un movimiento migratorio que en la actualidad es exacerbado por la administración Trump para incrementar la presión política sobre el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. En estas circunstancias, los mensajes de sectores de oposición, haciéndose eco de funcionarios estadounidenses, no solo generó un gran descontento en importantes capas de la sociedad venezolana, sino que constituyen una muestra de su papel como subordinados, operadores psicológicos al servicio de las políticas injerencistas del neoimperialismo de Estados Unidos de América. Venezuela en los últimos meses viene enfrentando una campaña mediática que desestabiliza a su población y a los migrantes que hacen vida en el exterior. Esta provocó que naciones como Estados Unidos de América o El Salvador tengan una imagen distorsionada de los venezolanos al considerarlos criminales, monstruos y hasta más peligrosos que integrantes de Al-Qaeda, como lo expresó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ante una generalización absurda y escatológica donde todo venezolano es identificado por las autoridades como participantes de una banda criminal extinta. Estas acciones, que están destinadas a denigrar la identidad venezolana y a su gobierno constitucionalmente electo el 28 de julio de 2024, son propiciadas por la cúpula de poder estadounidense y salvadoreña, junto con la oposición fascista liderada por María Corina Machado y, en un segundo plano, Edmundo González Urrutia, protagonistas aún latentes en el panorama de violencia y odio impulsado por estos voceros de extrema derecha como Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó. Individuos apoyados con cientos de miles de dólares provenientes de los recursos confiscados del propio pueblo venezolano. Los venezolanos, ante la falsa idea del sueño americano y de promesas por parte de la oposición, sufrieron injusticias que dejaron una huella en la psiquis de los migrantes que querían hacer la diferencia y que hoy regresan repatriados a su nación, decepcionados con una ilusión e imagen que al final fue engañosa. Los afectados de esta ilusión distorsionada alzaron su voz por los diversos medios de comunicación, mostrando los malos tratos y dificultades que tuvieron que atravesar, como el de los venezolanos Kendry Urdaneta y Víctor Camero, quienes narraron su travesía y afirmaron lo que ya se decía por diversos medios de la existencia de coyotes, quienes, a cambio de una cuantiosa suma de dinero, trasladan ilegalmente a migrantes al destino elegido. Te dicen que tienes que pagar, creo que son 2.000 quetzales para cruzarte del lado de Guatemala para México, cuando tú podías cruzar por el puente y básicamente pagar como 20 quetzales. Entonces esta gente no te lleva directo al matadero a que te empiecen a extorsionar. Y muchos caen en eso. Muchos, muchísimos, hermanos, muchísimos. Que no es nada de sueño americano. Nada, pues. Nos fuimos hasta allá y pues pensando en la plata, y la plata ya no vale nada. El presidente es malo. Y el presidente ya es malo, no los quiere. Ni a los cubanos, ni a los venezolanos. El ahí nos dice que no nos va a dar ninguna salida para ningún lado. Nos puede tener, como les dije anteriormente, nos puede tener 3 a 2 años ahí metidos. Así meta abogado, no le importa. Ante la categorización sistemática de criminalizar a los venezolanos y el maltrato al que son sometidos, el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, se pronunció ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos y la continuación de prácticas denigrantes. Y así lo voy a tipificar de una vez de entrada. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que, a bien, el Estatuto de Roma consulta, registra para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. Eso no tiene parangón, eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador
firmó el Estatuto de Roma. Por lo tanto, lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad, aparte de haberles violado su integridad física. A su vez, el fiscal presentó a favor de los migrantes venezolanos un recurso de habeas corpus y exigió a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña aceptar dicho recurso. Nosotros y yo como fiscal general de la República exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus. No pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido. No pueden decir que no existe, porque he conocido que pretenden decir que no existe para dejarlo engavetado en una nevera de por vida. No pueden hacerlo, porque están nuevamente apuñaleando la Constitución salvadoreña y los tratados internacionales que rigen esta materia, que son el derecho internacional de los derechos humanos. La comunidad internacional también mostró su descontento con las políticas estadounidenses y salvadoreñas en el secuestro de migrantes y amenazas económicas hacia Venezuela, que lucha por proteger a cientos de civiles de un trato inhumano. Entre las naciones está México. Su presidenta Claudia Sheinbaum expresó su apoyo a Venezuela y su negativa ante las declaraciones de Trump, quien alega que se impondrán aranceles a toda nación que compre petróleo venezolano, dejando claras las verdaderas intenciones del supremacismo y su expansión por todo el continente. Nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Varios cancilleres de naciones americanas expresaron su rechazo al secuestro sistemático y sin escrúpulos de cientos de migrantes en la megacárcel de El Salvador por órdenes del gobierno estadounidense y la complicidad del gobierno salvadoreño. El uso políticamente motivado de las deportaciones masivas, violentas y racistas de migrantes por parte de Estados Unidos constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestros connacionales. Debemos movilizarnos para impedir que sean utilizadas como arma de chantaje y presión política contra nuestras naciones. El empleo de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos para encarcelar migrantes es un acto brutal e ilegal que amenaza a la seguridad y la paz de Cuba y de la región. El secuestro, sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción de tribunal competente y envío a terceros países por parte de Estados Unidos de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía es un acto atroz y constituye un trato cruel, inhumano y degradante. La criminalización de los migrantes, su traslado a centros de detención en terceros países o deportados en condiciones que vulneran sus derechos, no es algo que podemos aceptarlo. En varias ocasiones, a través de la Alianza, hemos denunciado y condenado estas acciones. Al parecer, se hace necesario recordar que somos pueblos libres y soberanos. Expresamos nuestra invariable y creciente solidaridad con el hermano pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela, que sufre los embates del imperialismo con sus constantes, crueles e inhumanas acciones. Coincidimos con la hermana República Bolivariana de Venezuela en su legítima lucha por el retorno seguro de los hermanos venezolanos migrantes. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de todos estos hermanos migrantes secuestrados y encarcelados, negándoles todos sus derechos.
Coincidimos igualmente con exigir su retorno inmediato a Venezuela. El panorama venezolano en el tema migratorio es complejo dado los factores que afectan el bienestar de los migrantes y de los millones de ciudadanos en Venezuela, bienestar que se ve alterado por las injerencias de Estados Unidos y del impulso de odio y discriminación propiciado por la oposición extrema venezolana. De tal manera que estamos en presencia de una franca, manifiesta y sistemática violación de los derechos humanos que perfectamente incardinan en el artículo 7º del Estatuto de Roma, puesto que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, porque cuando se cometen ataques generalizados a la población civil, tales como, dicen los numerales de ese artículo 7º, deportaciones y traslados forzosos de población, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, tortura, aplicación de tortura y persecución de un grupo o colectivo con identidad propia por motivos políticos. El gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, sigue asistiendo a los migrantes venezolanos a través del plan Vuelta a la Patria en respuesta a la satanización en contra de su gestión al frente de la revolución bolivariana, además de denunciar por todos los medios las injustas acciones que vulneran los derechos humanos y la soberanía de Venezuela.